Buena noche. Nació un escritor, por Jorge Pulesio. Por fin una buena noticia. Nació un escritor. Es un gran novelista y es del sur, mejor, de la Amazonia colombiana. Sí, es de allá, de donde solo hay noticias malas, de sangre y de coca, de guerras y desastres ambientales, de pobres y desplazados, de indígenas y campesinos victimizados. De la Amazonia no hay noticias buenas, porque allá no nacen presidentes, ni ministros, excepto Rivera, ni generales, bueno, excepto generales de la guerrilla, ni ricos empresarios, excepto unos cuantos narcos. No nacen obispos ni magistrados, no nacen académicos de renombre o renombrados. Ya les conté que Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional, es de Pereira, no de Florencia. De la Amazonia colombiana no hay noticias buenas, pero hay muchas cosas buenas. Veamos. Chiribiquete, el mayor templo de la cultura humana en América del Sur, puede tener 2000 años de construido, según Castaño Uribe. Las joyas rupestres de la Lindosa, que le siguen en importancia y majestuosidad, tienen 2600 años, según Marcote. El centro del mundo, si es que el mundo tiene centro y está centrado. Según los herederos depositarios de las culturas amazónicas, queda en Quebradapama, en la parte media del río Cauinarí. Allí el dios Nimue creó el mundo de un pedazo de su cuerpo. O en Araraquara, en el río Caquetá, o en Jirijirimo, en el río Apaporis. Usted escoja. No necesariamente el centro del mundo es Jerusalén, o la Meca, o Pekín. Es que hasta un tipo tan culto como Felipe Hernández Armesto, en su libro Civilizaciones, la lucha del hombre por controlar la naturaleza, asocia la idea de civilización a la capacidad de la especie humana de transformar el hábitat, el medio natural. Y afirma, comillas, las civilizaciones suelen explotar excesivamente su entorno, con frecuencia hasta el punto de autodestruirlo. Si se tienen en cuenta ciertos propósitos, incluyendo en algunos medios la propia supervivencia, la civilización es una estrategia arriesgada e incluso irracional. Cierro comillas. Tal vez por eso, porque las civilizaciones indígenas de la cuenca amazónica no alcanzaron a destruir el medio natural, aunque lo transformaron de forma costosa, ni más faltaba. Los gobiernos y las instituciones occidentales, y hasta los académicos y escritores, han ignorado y han ocultado la historia de los pueblos y de las culturas en la selva húmeda tropical. Está claro que las civilizaciones se consolidan en algún hábitat natural, pero luego se expanden, se desplazan, se entrecruzan y hasta se transforman o desaparecen. Todo eso ha ocurrido en la Amazonia colombiana. Y de eso trata la primera novela de nuestro naciente escritor. Del encuentro de civilizaciones y de culturas. Culturas andinas, del Pacífico, de los llanos, de las costas colombianas, brasileras y ecuatorianas, y hasta el Mediterráneo europeo, con los pueblos originarios de la Amazonia, los Coreguaje, Huitoto, Mirañas, Ocamas, Boras, entre otros. Se trata de narrar una vez más, después de la vorágine y de Toa, la epopeya y la tragedia de la colonización en tiempo ya de la Cuarta Guerra de la Amazonia. La primera obra del nombre del escritor se llama De bonanzas y desdichas. Un tríptico en construcción. La apertura es La rastra, la que ya leí y que me encantó.
aunque está aún en edición. Viene de seguro la segunda del tríptico, que puede llamarse La Coca, y habrá un finale y espero este sea más alegre. Se trata, no podría ser de otra manera cuando el que habla es un hijo de un maestro, de una novela histórica, groseramente histórica, sin cambiar los nombres, los apodos, los tiempos o los lugares de los personajes. El contexto es el extractivismo, veamos. Comillas. Abuelo, interrumpió Celso, usted sabe mucho. La lectura y la vida, nieto. Hay que leer, pero también vivir. Y lo que no he leído, lo he vivido. Hay gente que vive muerta. No se da cuenta de nada, solo vegetan como cerdos en sus piaras. Y lo peor, Celso, llevan una vida miserable y alaban a sus verdugos. Nuestra familia, mi niño, los que estamos viviendo aquí en San Roque, nos hartamos de jornalearle a los ricos hace ya casi 30 años y cogimos estos baldíos y ya verá, mañana los llevo a conocer la chagra tan bonita que tenemos. Pero déjeme terminarle lo que venía diciéndole de la quina. Las bonanzas, Celso, lo son siempre para los ricos, para los pobres, paradoja cruel, son solo desdichas. Dígamelo a mí, que he sufrido 4 de ellas. ¿Cómo así que 4 de ellas, abuelito? Lo interrumpió Celso. Claro, sí, hijo. La primera fue el oro. Aprendí a barequear y a caminar al mismo tiempo. Escarbé por playas y barrancos en muchos ríos de la costa pacífica, acompañando a mi padre. Antes de venir a estas selvas, siendo yo muy niño, ¿qué conseguimos? Miseria y enfermedades. Mi abuelo paterno murió de cáncer en la garganta siendo aún joven. Lo mató el mercurio. La segunda, la quina, de la que le estoy hablando. La tercera, el caucho, ese sí que fue cruel. Un verdadero holocausto. Miles de hermanos indígenas esclavizados, perseguidos y cazados como venados. Fue muy famoso por los lados del medio Caquetá, en esos menesteres sangrientos, un tal Manchola, apodado el Juan Soquero, en socia con un genocida peruano de apellido Arana. ¿Le suena? Con nosotros, los negros, al menos con mi familia, no pudieron. Preferimos enmontarnos varios años por la selva del Alto Fragua. Nos volvimos cimarrones. La cuarta, la presente, que llamamos bonanza de las maderas finas, otra cruel historia. ¿Qué está dejando? Selva destruida, animales silvestres sin casa, viudas por decenas, huérfanos traumatizados, aserradores amputados, venganzas sazonándose al fuego bajo de las brasas. Cierro comillas. Lo central de la narración transcurre en los años 60 del siglo XX, pero la memoria es larga, comillas. De tierras de indios salvajes y antropófagos, como eran catalogados estos montes, pasaron a ser tierras prometidas para muchos incautos. Claro está que plata sí hubo y mucha, para todos menos para los que producíamos la riqueza con nuestros brazos. Circulaban por la región diferentes monedas, cóndores de oro, pesos fuertes colombianos, mexicanos, peruanos y franceses. Recuerdo que Mocoa era un hervidero de aventureros, de traficantes, meretrices, curas, rebuscadores y malandrines de todos los peajes. Cierro comillas. Había entonces y ahora curas buenos y curas malos, pero sobre todo exterminio de las culturas originarias. Comillas.
aquel minúsculo señor feudal con ínfulas de monarca. Se rumoraba con insistencia, fue en su juventud miembro activo de la milicia volontaria per la sicurezza nazionale, los temidos camisa negra, en la Italia fascista de Mussolini. Devino en ministro de Dios, compelido por la hambruna y el aterrador desempleo de posguerra en la Italia liberada. Cierro comillas. En cambio, de otro cura, nuestro autor cuenta que, comillas, amaba realmente al prójimo y era muy deliberante y crítico frente a las injusticias sociales. La verdadera religión, lo oí decir muchas veces en sus sermones, debe siempre estar del lado de los humildes, orientándolos claramente sobre cómo luchar por sus derechos. Rezar no es suficiente. Fue partisano, esto es, combatiente clandestino de las filas de la resistencia antifascista en la zona del Alto Adige durante la ocupación por el Tercer Reich de este territorio norteño de su patria, fronterizo con Austria, en la Segunda Guerra Mundial, cumpliendo visiones muy puntuales como francotirador detrás de las líneas enemigas. Cierra comillas. En otra parte relata que, para sobrevivir, los colonos mataban charapas. Comillas, no había opción distinta. Abundaba la miseria, la comida escaseaba. Comprendí desde entonces que el hambre no entiende de ecologismos y que la lucha por la supervivencia es per se amoral e insolidaria, instintiva, brutal, objetiva, por lo general egoísta, darwinismo puro. Luego describe un paraíso natural transformado en infierno, Araraquara. Desde los años 30, las élites liberales, apoyadas por los conservadores, llevaron al centro del mundo, Araraquara, a miles de presos políticos, marihuaneros, ladronzuelos y otros inocentes, con el propósito de que luego de pagar la pena, colonizaran la Amazonia, como lo cuenta Mariano Seche. Ese fue el caso de, comillas, Burundanga, mujeriego, irredento, parlanchín y bullanguero, que fue por varios años inquilino obligado de la colonia penal y agrícola de Araraquara, se decía, por violar a una novicia en Tarqui, aldea vecina a su pueblo natal. Cierro comillas. El novelista no se para en formalismos cuando de caracterizar la colonización se trata. El Estado colombiano, comillas, en su ceguera política e irresponsabilidad ecocida, corroído por el cáncer de la codicia, convirtió por decreto el tesoro biológico de la selva amazónica en puta barata de la cual todo mundo podía recibir favores. Quien llegaba y quería fundarse encontraba espacio, cierro comillas. Y describe con lirismo el paisaje de la Amazonia, comillas. Todas las tardes, hasta bien entrado el crepúsculo, sin excepción, una deliciosa y coqueta brisa, procedente del cauce, recorría alegre el caserío, acariciando sin pedir permiso muestra exultante de natural y poética lascivia, las piernas desnudas de las escasas y hermosas ninfas del pueblo, que con sus familias y afectos acudían con religioso fervor a nadar en las paradisíacas aguas del gran charco, con playa de arena blanca y guijarros, que por su fantástica geometría podría asegurarse habían sido esculpidos por infalibles manos de escultoras deidades. Cierro comilla. Cuando terminé de leer La Rastra,
a veces enrojecido de pena, a veces adolorido e indignado, a veces cagado de la risa, también se me despertó la imaginación. Si yo fuera Pacho de Rug, director de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, aprovecharía esta novela para construir el contexto histórico del conflicto armado en la Amazonia. Si fuera María Victoria Angulo, la ministra de Educación, convertiría la novela en texto obligatorio de biología, tal vez también de historia patria y de literatura. Si fuera Francisco el Papa, aprovecharía la novela para ampliar Laudato Si. Si fuera Biden, prohibiría mediante decreto ejecutivo la extracción de petróleo y de oro también en la Amazonia. Si yo fuera Duque, le diría al autor, así te querí. El nombre del inspirado escritor se los cuento el próximo miércoles en mi columna en las dos orillas. Ahora, si usted ya lo descubrió, por WhatsApp, deme el nombre, se lo agradezco. Buenas noches.